25ª Muestra Estatal de Danza Contemporánea de Michoacán. Si alguna vez te has preguntado qué quiere decir un cuerpo cuando baila, este podcast te va a encantar. Bienvenidos una vez más a un episodio del podcast Visibilizar es Nombrar, podcast de la 25ª Muestra Estatal de Danza Contemporánea de Michoacán. Los saluda su querido amigo Sergio Rojas desde la Biblioteca Bosch Vargas Lugo. Israel, hola, ¿cómo estás? Hola, yo soy Elisra Chavira Leal, estoy aquí muy contento de un episodio más de este podcast y más contento porque nos acompaña la doctora Alejandra Olvera Rabadán. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí en este huequito con ustedes. Sí, nosotros también muy contentos de tenerte, Ale. Muchas gracias por aceptar la invitación a echar la chisma en este podcast de danza. Pues vamos a empezar a hacer travesuras con las palabras. Este podcast tiene la intención de que la gente que está cercana o que está familiarizada con la danza contemporánea, pues encuentre también otras posibilidades de escuchar y nombrar la danza. Pero hay gente que pues no tiene esa cercanía y puede venirle muy bien empezar por aquí antes de quizás irse a una clase o quizás ir a ver una función. Así que vamos a empezar por la pregunta capciosa, cómica, mágica, musical. Desde tu perspectiva, ¿cómo podrías decirte artista, docente, investigadora de danza contemporánea? ¿Qué rasgos, qué cosas pueden ayudar a definirlo? Bueno, la respuesta va a ser diferente si me lo digo a mí o si se lo digo a los demás. Claro. Porque si me lo digo a mí se resume a la lagartija. La lagartija. Escuche muy bien, la lagartija. Pero si se lo digo a los demás, yo creo que, pues lo que pasa es que se relaciona uno con un grupo de gente, de personas, que todas coincidimos en llamar a algo que no sabemos muy bien qué cosa es, danza contemporánea. Pero sabemos que tiene que ver con los cuerpos, sabemos que tiene que ver con que nos preguntamos por nosotras mismas, por la vida, y cada quien desde sus preocupaciones por cosas particulares, ¿no? Sí. Pero central, que tiene que ver con el movimiento, un movimiento que no necesariamente está ligado a un saber tradicional, ¿no? Sino que más bien justo lo que busca es estarse experimentando, transformando, modificando, que no se amarra o trata de amarrarse un poquito y luego desamarrarse de estructuras, y como que ese es el centro del núcleo de lo que puede ser como colectivamente nombrado como danza contemporánea, y de una forma quizá un poco particular. Pues yo entro dentro de esa colectividad de personas que le llaman a todo aquello danza contemporánea. Y jugamos a que todos sabemos más o menos un poquito las reglas, ¿no? Todo el mundo dice que sabe qué es, pero en realidad no podemos definirlo fácilmente. Sin embargo, también lo vamos aprendiendo, lo vamos a veces repitiendo, o simple y sencillamente para poderlo cuestionar o podernos preguntar, partimos de algunos referentes, algunas memorias, algunos recuerdos, ¿no? Y de eso precisamente se trata el episodio del día de hoy, acerca de la memoria y el registro de la danza contemporánea. En tu trabajo, tú has hecho investigación, has hecho también registro en video. ¿Cómo tomas las decisiones o cómo ha sido para ti esta experiencia de dejar cuenta de este juego, de estas reglas que pretendemos que jugamos? Sí. Bueno, a ver, ¿cómo ha sido para mí? No sé cómo, no tengo idea de cómo ha sido para mí. Más bien, lo que pienso que es ¿por qué, no? Porque lo que tengo claro es por qué lo he hecho y más o menos un poquito cómo lo he hecho. Cómo ha sido para mí entra en el terreno de lo pantanoso. Entonces, pero por ejemplo, ¿por qué
justo ahorita decíamos, bueno, ¿qué cosa es la danza contemporánea? ¿Quién sabe? No lo podemos definir, pero lo que sí podemos hacer es saber cómo lo están haciendo personas particulares, ¿no? Y eso sí es interesante, sobre todo porque finalmente sabemos, pues la danza es efímera, ¿no? Y entonces de pronto no con facilidad podemos saber qué es lo que otras personas que hicieron antes que nosotros. O incluso si nosotros no fuimos, no sabemos qué hicieron. O sea, el tema del registro en la danza se vuelve importante para justo poder como comprender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha pasado, cómo han cambiado nuestras experimentaciones a lo largo de los años, ¿no? Incluso en una misma persona, porque finalmente uno vive varias décadas y en esas varias décadas tú ves una persona y su obra cambia mucho. Entonces se vuelve interesante desde mi perspectiva o importante para conservar esa memoria, poder hacer registro de lo que sucede, ¿no? Ese registro muchas veces queda hecho a través de, digamos, escritos, ¿no? Pero el escrito solamente puede captar una parte, puede expresar una parte de lo que es. Igual la filmación puede expresar una parte de lo que es, pero es una parte un poco más completa. Sí. ¿No? Que una reseña en un periódico, sí. ¿No? Que también la reseña en un periódico aporta información que un video no aporta. Entonces, sí. De alguna manera, la idea de hacer estos registros, o lo importante es justo que, pues, como ampliar los vestigios que quedan de aquello que fue la danza. Claro. ¿Qué veías tú? Porque, bueno, por lo menos aquí en Morelia nosotros nos conocemos desde hace un par de décadas. Un poquito más. Un poquito más. Y recuerdo que empezabas a escribir en un periódico sobre danza. Y bueno, pues como dices, la obra de un artista puede cambiar mucho a través del tiempo. Así como lo mismo cambia también entonces el contexto en el que va sucediendo la creación de la danza. ¿Qué veías tú hace, digamos, un par de décadas atrás, que le prestabas más atención o que le tomabas más a consideración para escribir sobre de ello, para integrarlo a tu trabajo docente también, por ejemplo, y que ahora tal vez ha cambiado o sigue igual? No, hombre, no, sí ha cambiado un montón. Yo me acuerdo cuando estaba escribiendo esa, era una columna en como semanario de cultura que tenía La Jornada, y en esa época yo pues digo, tenía que ver lo que había en las funciones, la programación y todo eso, y escribir un poco sobre ello, pero yo recuerdo que decía, híjoles, hay un salto muy grande entre lo que yo quisiera hacer de la danza y lo que se hace, ¿no? Había como una distancia muy, 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 muy grande, porque aquí en Michoacán era muy fuerte, digamos, una manera de entender la danza más cercana a lo moderno, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno veía mucho lenguaje cercano al Graham en los cuerpos, veía mucha jerarquía. De pronto sí había algunas experimentaciones interesantes, digamos que para mí las más interesantes eran las que estaban como enraizadas con cuestiones de la tierra, con cuestiones culturales, ¿no? Que decías, bueno, hay una reflexión identitaria que es interesante, ¿no? Pero en la actualidad yo pienso que lo interesante o el cambio que hay desde esas 2 décadas para acá es precisamente que ahora muy buena parte de la producción de la danza sobre la cual pues se puede hablar es más experimental, ¿no? Entonces sí, claro, continúa habiendo esa producción más cercana a lo moderno, pero también hay mucha otra danza que se atreve a salir del teatro, a meter en nuevos medios en la escena, a abordar temáticas no convencionales, ¿no? O socialmente aceptadas, ¿no? A ser más transgresora también, ¿no? Que finalmente es una de las cosas importantes que tiene la danza contemporánea. Si ya de por sí vamos a hacer un arte marginal, ¿no? Porque no producimos para el comercio, no respondemos a los modos, a las estéticas que el ámbito comercial admite,
pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y radicalizar un poco. Entonces, he visto ese tránsito, ¿no? De una danza un poco más conservadora a una danza más transgresora, ¿no? Y a ver, es que hay tanto que pienso en esto, pero a ti como artista, ese poder articular la experiencia de crear y la experiencia de darle registro, método, porque bueno, el trabajo de investigación, el trabajo académico de la docencia, requiere de eso, y a veces pareciera que son espacios, si no opuestos, por lo menos un poco difíciles de compaginar, tal vez. ¿Cómo ha sido tu vivencia al respecto? Sí, son diferentes. O sea, el ámbito de la investigación y el ámbito de la creación son diferentes. Porque cuando estás en la creación estás siguiendo tus propias necesidades, tus propios deseos, tus propias, ¿no? Y no te importa mucho en ese momento tener como dar la imagen del otro, ¿no? Es como un poco egocéntrico. Uh-huh. Incluso cuando estás trabajando en colectivo, pues se entretejen las voluntades del colectivo, pero uno está centrado en uno. Y cuando haces investigación, lo que haces es mirar lo que el otro está haciendo. No te puedes eliminar a ti, porque siempre miras desde quién es, o sea, eso no se puede. Pero de alguna manera estás poniendo tu atención en lo que el otro desea, en lo que el otro quiere, en lo que el otro hace, lo que el otro ha experimentado, y eso implica un silencio de tus propias como indagaciones, ¿no? En términos creativos, porque si tú tratas de investigar desde tus propias indagaciones, lo que el otro hace no es lo que tú haces, entonces nunca podrías, ¿sabes?, acceder a lo que el otro está haciendo. Entonces yo creo que esa es como la diferencia en términos de poder ubicarte cuando estás haciendo investigación sobre y cuando estás tú haciendo tu propia investigación creativa, que son dos formas distintas de investigación. Ahora, aquí en Michoacán, la investigación creativa ha desarrollado mucho. La investigación sobre la danza, prácticamente no. O sea, sí es muy incipiente. Sí. Hay muy pocas personas que nos dedicamos a eso. Sí. Hay quien ha hecho registro, hay quien ha hecho periodismo, hay quien ha hecho, pero investigación así como tal, no hay mucho hecho. Entonces eso que tiene como consecuencia, pues que no se sabe muy bien, no se está dejando registro lo suficientemente tejido de lo que es la danza en Michoacán. Y eso sigue ocurriendo, no es que antes no había y ahora sí, o sea, sigue ocurriendo. Sí. No estamos dejando una memoria de lo que estamos haciendo. Entonces, los adultos que jugamos a hacer danza contemporánea, pues tenemos como las reglas del juego todavía más en el imaginario quizás, que en algún lugar desde el cual podamos consultar y decir, oye, pero se había pensado en esto, se había dicho esto. Sí, que incluso nos está pasando ahora con esta emisión de la muestra, ¿no? La muestra estatal de danza contemporánea en Michoacán no inició hace 25 años. Pero como no hay registros escritos sobre cuándo se inició, cómo se inició, qué año no se llevó a cabo, pues tenemos ahí entre pláticas y apoyo administrativo y decimos que cumplimos 25 años, pero la muestra cumple más de 25 años, no empezó en el 2000. Entonces lo importante efectivamente de poder generar memoria, y qué tipo de memoria también, qué tipo de escrito, qué tipo de investigación, qué tipo de sistematización nos puede ir abonando a ir entendiendo cómo hacemos danza en Michoacán. Sí, ciertamente hay a mí me tocó asesorar, bueno, primero no era yo la asesora, sino era parte del comité de su tesis de maestría de Yunuen Moreno, ¿no? Ella estaba investigando específicamente el tema de la formación en Michoacán, pero para eso pues tenía que dar un contexto. Ella es historiadora, entonces los historiadores entienden el tema del archivo más que yo, porque yo estoy más desde la teoría, ¿no? Desde la teoría de la danza que desde la historia. Entonces, bueno, ella se metió a los archivos y se fue a buscar los archivos que estaban abajo de una placa de metal de más de 1 tonelada de peso. Entonces, ¿cómo lo sacas? ¿No? Sí, y bueno, evidentemente no hay como esa conciencia histórica, y eso no es de las instituciones, es de todos. Sí, o sea, es algo que no todos, tenemos. Sí.
¿no? Claro, las instituciones tampoco lo tienen, pero nosotros, a ver, ¿qué artista registra su obra? Sí, por ejemplo. ¿No? O sea, cuando les dices, a ver, que alguna vez me tocó estar en este premio que le dan a las personas que tienen más de 50, ¿no? Erendira. La Erendira. Me tocó estar hace ya muchos años en el consejo técnico como jurado, Ajá. en el Erendira. Entonces me tocó revisar las carpetas. Yo decía, es que estos artistas no tienen memoria ni de sí mismos, ¿no? Claro, Entonces, sí. o sea, es algo generalizado, no es como estar en el hacer, que digo que también eso está bien, ¿no? Pero el problema es lo que tú dices. Si no hay esa memoria, ¿cómo tú entretejes tu hacer con el hacer que está al ladito tuyo? Claro. ¿No? Se vuelve difícil. Entonces hay que hacer mucho que hacer. Es una problemática. ¿Y qué podrías compartir para, no sé, no solo las artistas y los artistas de danza contemporánea, sino a lo mejor un público más amplio, que quisiera como empezar a escribir sobre de esto que observa de sí o sobre esto que observa sobre de la profesión a la que se dedica? Quizás más específico pues en la gente de danza contemporánea, que sigue siendo una dificultad porque pues quienes nos dedicamos a la danza nos gusta mucho más movernos que estar como detrás de la computadora, aunque hay de todo, por supuesto. Sí. Sin embargo, no, creo que es un problema que es necesario abordar. ¿Cómo hacer? ¿Cómo poder? ¿Desde dónde empezar a decir cómo empezar a registrar esto que hago? ¿Cómo empezar a registrar esto que observo? ¿Tú qué práctico consejo podrías compartir, no? ¿Cómo le haces tú? No sé cómo le hago yo. Más preguntas muy difíciles. ¿Cómo le haces? Pues quién sabe. Llega ya. No, a ver, lo que pasa es que son dos ámbitos. O sea, una cosa es el ámbito de quien se dedica profesionalmente a la investigación, que puede tener sus metodologías, porque pues sí hay metodologías de la investigación de las artes, eso existe, ¿no? Ajá. Y son muchas. Pero yo creo que lo más interesante no es eso, porque para acceder a eso tienes que hacer estudios y maestrías y doctorado. Yo creo que lo más interesante es justo como esta toma de conciencia de que esa memoria colectiva es necesaria y que además se teje de manera colectiva. Entonces, por ejemplo, una cosa que no ocurre en el campo de la danza en Michoacán es que no hay diálogo. Si pudiera haber más diálogo entre las personas que hacen danza, sería muchísimo más fácil que esas memorias se fueran tejiendo. Porque si yo, por ejemplo, que estuvimos hablando con Adrián, pues yo hace mucho que no lo veía y de pronto si tengo la oportunidad de verlo y sentarme a hablar con él, me doy cuenta de que él estuvo en tal año, en tal cosa, ¿me entiendes? Entonces empiezan a recoger esas memorias. La memoria, en primer lugar, se teje con la palabra. ¿Y cómo va a haber palabras si cada uno está metido en su cueva? O sea, después de eso, o sea, si empieza a haber eventos, si empieza a haber encuentros en donde esa comunidad de danza se encuentra, esa memoria se puede ir entretejiendo y entonces en un segundo momento eventualmente se puede ir tejiendo en palabra escrita, no solamente en palabra hablada, ¿no? Eso que están haciendo ustedes, ¿no? De tratar de recuperar lo que las personas hacen, de articular una muestra en la que pueda haber diálogo, son cosas, es como el cimiento de lo que puede llegar a ser construir un hábito para mantener y construir una memoria colectiva, ¿no? De lo que es el hacer en la danza. Sí. Súper. Pues, Sergio. Es que me voló la cabeza. Sí. Yo me voy justo en reuniones que tuvimos, sale esto, ¿no? Es que yo me acuerdo cuando se hizo, y es que ya lo habíamos hecho tanto, ¿no? Y ha sucedido de esta manera, ya ha sucedido en estos espacios, ha sucedido con estas actividades. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo? ¿No? ¿Y dónde está esa evidencia que entonces de este entretejer que dices, no solo sea una perspectiva, que no digo que esté mal, pues porque a lo mejor sí la viviste, o a lo mejor como fue hace 30 años ya se empieza a desdibujar un poco y empieza, como me imagino, la memoria a fallar y entonces a sumar o quitar cosas que pueden ser interesantes.
Entonces, ¿cómo generar y cómo invitar estos espacios? Pues me gusta esto de, pues, primero platícalo, date chance y sobre todo de escuchar, ¿no? Porque si no haces un silencio, pues solo te estás escuchando a ti, aunque estés compartiendo con 20 más, ¿no? Entonces pienso esta importancia de dialogar y luego entonces dejarlo de alguna manera a la memoria, en términos escritos, video, audio, algo que nos dé soporte para cuando nos empiece, ojalá que sea muchos años después, nos empiece a fallar la memoria del cuerpo, esta memoria RAM, pues no, pueda haber evidencia de cómo ha sucedido, ¿no? La otra es que pienso yo que sería interesante es la posibilidad de generar un archivo de obras, ¿no? Porque la memoria, tú decías, la memoria está en los cuerpos, ¿no? Sí. Pero también se pasa de generación. Sí. Pero las obras, por las características de la danza contemporánea, no son para permanecer, ¿no? O sea, tú mismo. Claro. No guardas tu repertorio de hace 15 años porque lo que tenías que decir hace 15 años no tiene nada que ver con lo que tienes que decir hoy. La danza contemporánea es así, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no haya que recordar qué fue lo que estabas pensando hace 15 años. Exacto. ¿No? Sí. Entonces sí sería importante, y eso yo pienso que sí le tocaría hacer a las instituciones, podría ser la universidad, pero podría ser también Secretaría de Cultura, tener un archivo, un registro de obras, que los artistas probablemente tengan algún registro, más malo, más bueno, pero probablemente lo tengan, sí. ¿no? Precisamente porque pues, no vamos a mantener en repertorio, ¿qué? ¿Cuánto tiempo, no? Sí. Y si ya se murió, a ver, sí. ¿no? Sí. Entonces, esa otra memoria visual, yo pienso que sí tiene que ser construida. Si las instituciones no lo están construyendo, pues puede ser desde quienes hacemos danza que se empiece a construir, claro. ¿no? Y después, pues, a responsabilizar por aquello del mantenimiento, ¿no? Que tiene que haber un resguardo, ¿no? Sí. En la bodega de tu casa, no, porque ya creció el río y se te metió el agua, ¿verdad? O tu perro entró y orinó, pues no. La lagartija se lo llevó. Exacto. Entonces, sí, claro, y esto que mencionabas, que va a ser muy distinta la percepción que podamos ver de por ejemplo, los videos de Ballet Nacional, que suben fragmentos ahora en redes sociales, y uno los lee quizá desde los ojos que soy hoy, y entonces acompañado también de un texto, fortalece el contexto de qué estaba sucediendo, ¿no? Para conocerlo y saber, y ahora yo estoy por acá, o ahora quiero regresar por allá, o cómo hemos avanzado, si seguimos siendo contemporáneos, o si ya nos estancamos un rato en la contemporaneidad. No sé si me puedo estancar en la contemporaneidad y volverme moderno y ya no ser contemporáneo, pero creo que sí coincido, es urgente y necesario empezar a generar estos repertorios, estos archivos, donde además sean de acceso para todas, todos y todes, ¿no? Una biblioteca. Sí, en las artes visuales lo entienden perfectamente, porque como ahí hay una obra que respaldar, ¿no? Hasta ese patrimonio y todo eso, ¿no? En la música también se entiende porque existen más el hábito de grabar, pero también existe la partitura, ¿no? Que deja una cosa que se puede tocar. En danza es más difícil porque no se toca nada. Bueno, nos tocamos nosotros. Pero de todas formas existe el registro de video, ¿no? Que se podría perfectamente hacer un archivo que guardaría eso. Les quiero compartir. Íbamos caminando por la calle y entonces ya sabes de repente que brilla el cielo y la memoria me emociona. Estaba pasando por un puesto de libros que quiero suponer, espero yo no equivocarme, libros pirata, porque estaban demasiado económicos. Entonces como wow, ¿no? Porque ya hay piratería de libros. Entonces le decía, claro, quizá la dificultad de la danza en términos de sostenerse es que no puede ser pirateada, ¿no? Por esto que dices. Puedo piratear un cuadro, puedo piratear una canción, puedo piratear un texto, pero a ver, pirateate la obra para que salga más económica, ¿no? Entonces le decía, yo creo que y para que tenga valor, cuando la danza llegue a ser pirateada, a lo mejor empezaremos a tener... Mira, afortunadamente nunca va a poder ser. O sea, está en su génesis no ser convertida en producto vendible, comerciable, ¿no? Sí. Está en su génesis. Y cuando empieza a ser es porque ya entró en las estructuras
comerciales Sí. y perdió lo que le caracteriza. Claro que Que es danza también, Sí, pero no es danza contemporánea. Y creo que luego ese es el peligro, que luego quienes hacemos danza nos colocamos a veces desde ese extremo, ¿no? De, ay, es que pues como solo lo voy a poder bailar, ¿para qué la registro? Si ese registro ni siquiera va a ser lo que era la obra, pues no, nunca lo va a ser, ¿no? Pero luego creo que caemos en esos extremos de, ¿para qué registro? ¿Para qué escribo? Si al final se convierte en némesis que no importa si esté o no esté. Y yo creo que sí tiene que estar, es necesario, ¿no? Para ir reconociendo los contextos de la danza y cómo está sucediendo en el contexto, no solamente la creación, sino los espacios, los apoyos, qué tanta participación se está teniendo para entonces entender por qué luego decimos que la danza está estancada o la danza está enferma o la danza no está creciendo, ¿no? Como Sí. que sí. Pero urge. también pasa otra cosa. Mira, ahorita estoy dirigiendo una tesis de doctorado, es de ballet, no es en danza contemporánea, pero ella se pregunta, la estudiante, Lilia Garzón se llama, ella se pregunta cuál es el estado del ballet contemporáneo en México, Ajá. ¿no? Entonces, claro, echando una revisión histórica, ella encuentra una coreógrafa que es Nelly Jape, que fue de las primeras que empezó a experimentar dentro del ballet con cuestiones, digamos, más de ballet contemporáneo, ¿no? Que fue además alumna de Bronislava Nijinská y bueno, ahí hicimos toda la liga. Entonces tuvo la fortuna de poder entrevistar a Nelly Jape, que ya es una persona muy mayor. Sí, y acaba de cumplir años, de hecho. No, es súper lúcida con Sí. sus entrevistas, increíble todo lo que... Y ella tiene toda su obra registrada en su casa. Eso no está en el INBA, eso no está en la Compañía Nacional de Danza, está en su casa. Me voy para atrás. Wow. Cuando ella se muera, ¿qué va a pasar con eso? Exacto. ¿No? Y hay un poco el temor también de entregarlo por Sí, ¿qué van a hacer con eso? qué va a pasar con eso. Claro, Exacto. esa es la Entonces gran no lo quiero pregunta. entregar, sí lo quiero entregar, Sí. ¿a quién se lo voy a Sí. entregar? ¿Cómo lo va a cuidar? Sí. Entonces es un tema, o sea, ese es un tema complejo. Pues aquí jugando a que sabemos las reglas del juego, incluso del futuro de de nuestras creaciones, ¿no? Y pues yo nada más quisiera como preguntarte por último, ¿cuáles son las reglas del juego de la lagartija? Sí tiene reglas y tiene dos, mira. ¿Tú creías que te iba a decir que no? No, sí tiene. Mira, la lagartija es la persona con la mayor importancia personal posible. Y al mismo tiempo es la persona con la menor importancia personal posible. ¿Cómo se teje eso? Jugando. Jugando. Sí, jugando, sí. Jugando, sí, pues la idea es que tiene un poco que ver con algo que ustedes dicen, la importancia de la colectividad, de que no haya como jerarquías. Y ahí en donde se empieza a plantear una jerarquía, donde se empieza a plantear un poder, ¿no? Entra la lagartija a jugar y a destejer a partir de la burla, del humor negro y del todo eso, ¿no? Entonces, no tiene importancia personal porque no está buscando como personaje colocarse. Yeah. Y al mismo tiempo tiene toda la importancia personal porque su apuesta es totalmente firme. Sí. ¿No? Sí. Entonces, bueno, que es un poco también lo que ustedes están planteando con la muestra, ¿no? O sea, apostar por la acción afirmativa constante, contundente, sin buscar una jerarquía o un posicionamiento, ¿no? Sí. Pues listo, muchísimas gracias, Ale, como siempre, es un gustísimo enorme platicar contigo y que nos compartas a través de nuestras ideas de podcast toda esta experiencia. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando en este episodio. Escuchen los demás episodios, conozcan un poco más de la danza contemporánea en Michoacán. No se olviden de compartirlo y, por supuesto, de seguirnos en las actividades de la 25ª Muestra Estatal de Danza Contemporánea de Michoacán. Ale, ¿algo más que nos quieras regalar por hoy? Además de lo que ya nos regalaste. No, pues muchas gracias. Qué bueno, me hace muy feliz estar con ustedes en este proyecto. Muchas gracias. Síganle. Hasta luego. Chao.
25ª Muestra Estatal de Danza Contemporánea de Michoacán. No necesitas ser experta en danza, solo tener curiosidad, oídos abiertos y ganas de dejarte llevar. Gracias por escucharnos y reproducir cada episodio. Continúa moviéndote con nosotros.